Bendiciones a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar inicio a esta lección, la lección número 6 ya de esta escuela bíblica. Vamos a tratar un tema también bastante importante. El título de esta lección es Imposición de manos. Leemos en Hebreos capítulo 6 que se da una lista de cuestiones que son como básicas, que todo creyente, que todo aquel que cree en Dios necesita saber. Y entre esas cosas, entre esas doctrinas, podríamos decir, se menciona la imposición de manos. Entonces, podemos entender que es algo que todos necesitamos saber y que es muy importante. Así que tenemos para hoy un texto clave que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 6. En este pasaje encontramos que el apóstol Pablo le escribe este consejo a Timoteo, que dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Este es un versículo que vamos a desarrollar un poco mejor más adelante, pero es el texto en el cual vamos a basar esta clase acerca de la imposición de manos. Podríamos decir brevemente qué es imposición de manos. Bueno, justamente refiere a ese contacto físico, ¿sí?, que muchas veces hemos visto durante la vida de Jesús, ¿sí? Cuando leemos los evangelios y leemos muchas de las veces en las cuales Jesús realizó sanidades, Él las hizo poniendo sus manos sobre los enfermos y ellos eran sanados. Él realizó innumerables milagros a lo largo de su ministerio a través de la imposición de manos, y también lo vemos, así como refleja el versículo que es el texto clave de esta clase, que el apóstol Pablo en algún momento ha orado por Timoteo, y a través de esa oración, imponiendo sus manos, poniendo sus manos sobre Timoteo, hay algo que fue impartido a través de esa imposición de manos de la vida de Pablo, del apóstol Pablo, a Timoteo. Y en este versículo el apóstol Pablo le sugiere a Timoteo la importancia acerca de cuidar eso que había sido impartido por imposición de manos, indicándole los cuidados que debía tener durante su práctica, ¿sí? Y el apóstol Pablo, tal como leímos en el versículo que es el versículo clave de esta clase, le sugiere, ¿sí?, le da un consejo a Pablo acerca de aquello que había sido impartido a través de la imposición de manos. ¿Y por qué? Porque esto es una práctica que debemos realizar siempre basados y enfocados a través de la palabra del Señor. Por eso es que hoy, en la clase de hoy, nosotros vamos a aprender acerca de lo que la Biblia habla y enseña acerca de la imposición de manos, que es algo que podemos realizar para ministrar a otros, y nosotros hemos sido muchas veces ministrados a través de la vida de nuestros pastores, a través de la vida de líderes, y hemos sido ministrados también a partir de la imposición de manos, pero siempre debe ser una práctica que debe estar apegada a lo que la palabra de Dios enseña, y que no debe ser hecho con ligereza. Eso es algo que enseña la palabra de Dios. Entonces, la idea de esta lección es que podamos entender de una manera clara en qué consiste la imposición de manos, y poder nosotros tomar también las herramientas, porque seguramente cuando nosotros recién nos acercamos a Dios, vamos a ser muchas veces ministrados, y van a haber personas que orando por nosotros impongan sus manos, ¿sí?, personas con autoridad delegada por parte de Dios, y que oren por nuestras vidas, por sanidad, por milagros, o para impartir también dones, porque es algo que también vamos a ver, que a través de la imposición de manos se imparten dones. Pero nosotros, como estamos preparándonos, ¿sí?, porque al estar realizando esta escuela, y seguramente si más adelante ustedes toman la decisión de seguir perfeccionándose en el conocimiento de la palabra y seguir creciendo, y seguramente Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes, los que están haciendo esta escuela, seguramente en algún momento también Dios ponga en sus vidas el propósito de poder orar por otros, de poder ministrar a otros, y por qué no también impartir aquello que hemos recibido de Dios, ¿sí? Entonces, es importante que entendamos todo acerca de lo que significa y lo que es necesario para lo que es imposición de manos. Así que vamos a pasar a desarrollar
esta lección. Y vamos a decir, ¿qué es lo que se entiende por imposición de manos? Como les dije antes, es justamente esta cuestión del contacto físico, ¿sí? Pero que consiste en un acto mediante el cual una persona con autoridad espiritual coloca sus manos sobre otra para impartirle bendición. Pero no solamente es colocar nuestras manos sobre la cabeza de alguien o sobre otra persona, sino que esto tiene que ir acompañado de un proceso de oración. Si la persona que impone sus manos sobre otra está en ese momento orando y declarando todo lo que en la voluntad de Dios está dado para esa persona por la cual está orando. Y también es un proceso que es acompañado por palabra profética, ¿sí? Muchas veces han orado por nosotros, por nuestras vidas, ¿sí? Y ha sido obviamente inspirado por el Espíritu Santo, y muchas veces Dios trae sobre aquel que ministra una palabra profética que es soltada sobre la vida de esa persona por la cual se está orando, por la cual se está imponiendo las manos, y a partir de eso hay algo que se suelta sobre esa vida, una bendición, una activación, ¿sí? Una activación de un don profético, también puede ser la activación de un ministerio, ¿sí? De aquello que está en el llamado y en el propósito de Dios para esa vida por la cual se está orando. Entonces decimos que es un acto a través del cual se imparte, ¿sí? Una bendición, y que siempre tiene que estar acompañado de oración, y en muchas ocasiones también está acompañado de una palabra profética, ¿sí? Entonces, esta definición nos da a entender que quien impone las manos tiene que encontrarse en una condición adecuada espiritual, ¿sí? Por eso hablamos de una persona con autoridad espiritual, ¿sí? Porque aquello que se imparta a la otra persona a través de la imposición de manos tiene que ser de bendición, pero así como se imparten, algo bueno, también puede pasar que se imparta algo malo. Por eso es que la persona tuvo que haber pasado antes por un proceso de ministración, ¿sí? De haber sanado todas las áreas de su vida, de haber sido libre también de ataduras o de cadenas que muchas veces las personas cargamos durante la vida, o de ataduras, por ejemplo, de la falta de perdón o del rencor, o de muchas cosas que las personas podemos cargar, ¿sí? Tenemos que ser libres de eso antes de poder imponer nuestras manos y orar por otra persona. La Biblia también nos da a entender, y voy a citar a 2 versículos acá, nos da a entender que la imposición de manos también ha sido un medio que Dios usó para darnos vida, ¿sí? En Salmo 119, 73, y también el libro de Job, capítulo 10, versículos 8 y 9, nos dan a entender que Dios hizo esto, porque dice: tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. El versículo que cité de Job también dice lo mismo: sus manos nos hicieron y nos formaron. Así que esto es algo que también quería mencionar. Dios nos dio vida a través de la imposición de sus manos. Vamos a pasar a desarrollar algunos ejemplos que encontramos en la Biblia acerca de la imposición de manos. Primeramente vamos a citar algunos muy conocidos del Antiguo Testamento, en los que vemos que Dios utiliza su diestra para obrar de manera concreta a lo largo de la creación y en todo instante para dirigir a su pueblo, ante todo bendiciendo, haciendo milagros, trayendo provisión y haciendo posible aquello que era imposible. Entonces vamos a citar algunos ejemplos. El primero de ellos es cuando Jacob bendice a Efraín y a Manasés. Efraín y Manasés eran los hijos de José, ¿sí? Y en este pasaje, que se encuentra en Génesis capítulo 48, no lo voy a leer, pueden leerlo después ustedes. Génesis 48, desde el versículo 11 hasta el versículo 20, relata que Jacob ya estaba ya muy anciano, cercano al momento también de su muerte, y dice que él quiso bendecir a los hijos de José, así que pidió que José llevara a sus hijos para bendecirlos. Y en ese entonces la Biblia nos da a entender varias veces que había una bendición especial que siempre tenía que recaer sobre el primogénito, ¿sí? Sobre aquel que era el hijo mayor. Y también nos da a entender que había una bendición especial sobre aquel que se ponía su mano derecha, ¿sí? Era la bendición de la mano derecha, ¿sí? Entonces,
Jacob quería bendecir a los hijos de José y la bendición era como una herencia que el padre entregaba a las nuevas generaciones. Y leemos que esta bendición también Jacob no se le da como su abuelo, porque él era su abuelo, pero él dice que ellos van a pasar a ser sus hijos, ¿sí? Manasés y Efraín pasan a ser como hijos, ¿sí? Como los hijos de Jacob. Y vemos que aquí hay un ejemplo de impartición a través de las manos, ¿sí? Porque él ora por los dos y bueno, su bendición termina cayendo no sobre el hijo mayor, sino sobre el hijo menor. Sabemos, y cada vez que profundizamos más en esta palabra, había un propósito escondido detrás de esto, pero vemos claramente un caso, ¿sí? Un ejemplo de una bendición que fue impartida a través de la imposición de manos, que fue lo que hizo Jacob sobre Efraín y sobre Manasés. Otro ejemplo que vemos también, que es muy conocido, es cuando Moisés unge a su sucesor, ¿sí? Vemos en la vida de Moisés que desde su llamado, del momento en el cual Dios lo llama, ¿sí? a Moisés, hasta el momento de su muerte, a través de su vida, sucedieron grandes prodigios y milagros, ¿sí? Aquellas cosas que uno las piensa hoy y dice, wow, qué tremendo lo que Dios realizó a través de la vida de Moisés, ¿sí? Sin ir más lejos y para citar algo muy, muy cortito, cuando Dios los libra, ¿sí? De la mano de los egipcios, ellos tenían que cruzar un mar, ¿sí? Y Dios le había dicho a Moisés que levantando su vara ese mar iba a ser abierto y así fue, y ellos pasaron por medio de un mar en seco. Fíjense, esto que también podemos decir, había cierta autoridad sobre la vida de Moisés, porque Moisés, además, algo más que enseña la palabra de Dios, es que él fue el único que en la Biblia se menciona que hablaba cara a cara con Dios, ¿sí? Y de hecho, cuando la Biblia relata el momento de su muerte, dice que fue el único, ¿sí? Que tuvo esa relación tan cercana con Dios, de poder encontrarse con Él, y poder hablar con Él directamente, ¿no? Y digamos que Moisés era una persona así de autoridad. Recordemos que habíamos dicho que quien imponía sus manos sobre otra persona tenía que tener una autoridad espiritual. Moisés la tenía y se acercaba el tiempo de su muerte y él le pide a Dios que levante a alguien que pueda liderar al pueblo de Israel, y esa persona era Josué, ¿sí? Y entonces la Biblia relata que Dios le dice a Moisés que lo unja, ¿sí? Que ore por la vida de Josué y que imponga sus manos sobre él. Y la Biblia relata también que en el momento que Moisés hizo esto, sobre la vida de Josué vino espíritu de sabiduría. Y vemos que después, durante la vida de Josué, liderando, ¿sí? Llevando adelante al pueblo de Israel, el pueblo le obedecía, ¿sí? Entonces hubo ahí algo que se impartió desde Moisés a la vida de Josué, y fue a través de la imposición de sus manos, ¿sí? Ahora voy a citar dos ejemplos que se encuentran en el Nuevo Testamento. El primero de ellos es una de las tantas veces que Jesús obró en sanidad a través de la imposición de manos. Vemos que durante todo, como ya dije antes, durante todo el ministerio de Jesús desarrollado aquí en la tierra, Él muchas veces impuso sus manos para traer sanidad a varias vidas, ¿sí? Y leemos en Mateo capítulo 11, versículos del 2 al 5, acerca de las obras de Jesús que Él realizó en la tierra con autoridad dada por el Padre y mediante la imposición de sus manos, desatando la unción derramada sobre Él por el Espíritu Santo. El versículo que les cité del libro de Mateo capítulo 11, desde el versículo 2, dice: al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Y esto es lo que Dios realizó también a través de la imposición de sus manos. Dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y aquí menciona muchas cosas que fueron realizadas a través de la imposición de sus manos, ¿sí? Hubo ciegos que recobraron la vista, hubo sordos
sordos que volvieron a oír, estuvo la historia del leproso que fue limpiado, ¿sí? de esa lepra, y también la resurrección de muertos, ¿sí? Todos esos prodigios y milagros que Jesús realizó, y muchos de ellos realizados a través de la imposición de sus manos. Y lo último que les dije fue que a través de la imposición de sus manos, lo que hacía Jesús era desatar una unción que había sido derramada sobre su vida, que era la unción del Espíritu Santo, tal como lo dice el libro de Lucas capítulo 4, desde el versículo 18, es algo que Jesús dice en ese momento, que es algo que estaba ya escrito en el libro de Isaías, y él dice, esta palabra ha sido cumplida ahora delante de sus ojos, cuando él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y hoy, como les dije hace un momento, él dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, este es uno de los ejemplos. Quiero citar ahora uno de los ejemplos de Jesús trayendo sanidad puntualmente en la vida de una niña, ¿sí? Relata la Biblia, que era la hija de Jairo, ¿sí? En ese momento todos decían que la niña había muerto. Sin embargo, Jesús, la Biblia relata que Jesús fue y oró por ella, ¿sí? Tomándola en sus manos, le dijo que se levante, ¿sí? Y esa niña se levantó, sí, se levantó. Antes todos creían que estaba muerta, pero hay un milagro, ¿sí? de resurrección, ¿sí? A través de la imposición de manos sobre la vida de esta niña, ¿sí? Esta historia relata que hubo este hombre, ¿sí? Jairo, acudió a Jesús porque su hija estaba agonizando, ¿sí? Entonces él se había enterado que Jesús estaba ahí, y este hombre va porque cree que Jesús es el único que podía hacer el milagro en su hija para que ella no muriera, ¿sí? Él sabía que había un poder que venía de parte de Jesús, y que a través de ese poder su hija podía levantarse, ¿sí? y vivir. Y vemos que el relato que se encuentra en Marcos capítulo 5, que había mucha gente que le venía a decir a Jairo que ya no molestara a Jesús porque la niña ya había muerto, ¿sí? Y quiero leerles uno de los versículos donde Jesús le dice, no temas, le dice a Jairo, ¿sí? No temas, cree solamente. Y la Biblia relata que luego fueron a la casa de Jairo, ¿sí? Y en ese lugar se encontraba que todos ya estaban llorando y lamentándose porque creían que la niña ya estaba muerta. Y Jesús dice, les dice, ¿por qué se alborotan y por qué están llorando? Él les dice, la niña no está muerta, sino duerme. Y la Biblia relata que él entra junto a Jairo, ¿sí? A su esposa, a los padres de la niña, y dice que le tomó la mano, ¿sí? Y que en ese momento le dijo las palabras Talita Kumi, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Y dice la palabra de Dios que en ese momento la niña se levantó, ¿sí? Y ese fue un milagro hecho por Dios, en el que vemos, ¿sí? Que hubo este contacto físico, ¿sí? Esta imposición de manos. También vemos otro ejemplo de sanidad, ¿sí? Cuando la mujer del flujo de sangre se acerca a Jesús y tocando el manto de Jesús recibió la sanidad, ¿sí? Esta mujer llevaba años, dice la Biblia, sufriendo del flujo de sangre, y al enterarse de que Jesús iba pasando por ese lugar, ella podemos decir que entró en una dimensión de la fe, ¿sí? Porque dice la Biblia que ella decía que se decía a sí misma, se decía a su mente, si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Y esa fue la fe, sí, con la que esta mujer se acercó a Jesús y lo tocó, sí, tocó el borde de su manto, y en ese momento relata la palabra de Dios que poder, que virtud salió de Jesús. Y él reconoció que había algo que había sucedido en ese momento. Entonces él se voltea y comienza a preguntar quién fue la persona que tocó mi manto, ¿sí? Y ahí es donde él habla con esta mujer, ¿sí? Y le dice, tu fe te ha hecho sana, tu fe te ha hecho salva, le dice. Ve y sé libre de este azote. Y este fue también un milagro realizado a través del contacto, ¿sí? Que esta mujer tuvo con Jesús, ¿sí? Un contacto físico que fue tocar ese manto y ser sana, ¿sí? Otro de los ejemplos que encontramos en el Nuevo Testamento
Ya no acerca del ministerio de Jesús, ¿sí? Si bien hay muchos casos, muchos ejemplos en los cuales Jesús a través de la imposición de sus manos trajo sanidad. Pero ahora quiero citar un ejemplo del apóstol Pablo, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, la Biblia menciona que su nombre era Saulo, ¿sí? Y este hombre, en el cual hubo una gran transformación de parte de Dios, se dedicaba, lo que él hacía era perseguir, ¿sí? Perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos. Relata que era un hombre bastante malo, ¿sí? Pero cuando Dios lo llama, él queda 3 días, dice, ciego, ¿sí? Él no podía ver. Pero Dios habló a la vida de un hombre llamado Ananías y le dijo que vaya y que orara por él, ¿sí? Y esta también fue una experiencia en la que apreciamos que lo que sucedió fue que a través de la imposición de manos hubo una activación, ¿sí? Sobre la vida de Saulo, que pasa a llamarse desde ese momento Pablo, ¿sí? Luego de haber sido perseguidor de la iglesia, Dios confronta la vida de Pablo y le define cuál va a ser su llamado a través de la oración que Ananías hace sobre su vida. Dios le pide a Ananías que lo visite y que le imponga sus manos. Esto lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 9, versículo 10 en adelante. Y más adelante, el ministerio de Pablo le es reconfirmado a través del mismo proceso, ¿sí? A través de la imposición de las manos. Posteriormente, y basado en su propia experiencia, vemos que el apóstol Pablo también a través de la imposición de sus manos imparte algo sobre la vida de Timoteo. Es el versículo que tenemos como texto clave en esta clase. Y vemos que hay algo que había en la vida de Pablo, ¿sí? Una unción especial que había sobre la vida de Pablo y que es impartida sobre la vida de Timoteo ahí en el libro de Primera Timoteo, ¿sí? Y vemos que la imposición de manos es algo que acompañó el ministerio de Pablo en todo momento, ¿sí? Porque realizaba señales y prodigios a través de esa manera. Vemos que en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 3, dice: por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Bien, y ahora vamos a pasar a hablar de los propósitos de la imposición de manos. ¿Por qué podemos llegar a realizar esta práctica, ¿sí? de poder orar por otros y poniendo nuestras manos sobre ellos? ¿O por qué pastores y líderes pueden orar por nuestras vidas realizando justamente esta imposición de manos? ¿Sí? Hay varios propósitos que la Biblia nos enseña. Uno de ellos es impartir sanidad interior y liberación, ¿sí? La sanidad interior y la liberación constituyen dos etapas o procesos, podría decir, sobre la cual cada uno de nosotros debemos pasar, ¿sí? Porque si anhelamos que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas y si anhelamos seguir creciendo y ser usados por Dios, ¿sí? Poder decirle a Dios, heme aquí, y que Él pueda usar nuestras vidas para bendecir a otros. O por qué no creer en que Dios también puede usar nuestras vidas para realizar esos prodigios y esos milagros, ¿no? Pero necesitamos primeramente haber pasado por un tiempo de sanidad, de poder sanar nuestra vida, nuestra alma, nuestros pensamientos y de ser libres, ¿sí? Ser libres de toda atadura, de toda maldición que muchas veces, maldiciones generacionales que nos persiguen. Tenemos que atravesar por esto antes de poder realizar esta práctica de la imposición de manos, ¿no? Y para poder vivir también plenamente nuestra vida en Cristo. Jesús fue ungido para traer sanidad interior y liberación de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 4 versículo 18, ¿sí? Este es el versículo que leí anteriormente, donde él dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y en un momento él dice: Él me ha enviado a los quebrantados de corazón, ¿sí? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y también dice a poner en libertad a los oprimidos. En este versículo podemos ver que los quebrantados de corazón, podemos decir que son todos aquellos que necesitan justamente sanar, ¿sí? Sanar las heridas de su alma, de su corazón, en su mente, en sus pensamientos. Y cuando habla acerca de poner en libertad a los cautivos y en poner en libertad a los oprimidos,
tiene que ver con esto de recibir la liberación. Entonces, a través de la imposición de manos, pueden orar por nuestras vidas, trayendo sanidad en nuestras almas y también liberación, ¿sí? Ese es uno de los propósitos por los cuales se realiza la imposición de manos, ¿sí? Impartir sanidad e impartir liberación. También vemos que la palabra de Dios nos enseña que se utiliza para impartir bendición, ¿sí? Imponer manos sobre otros para impartir una bendición especial según el propósito de Dios. Recordemos lo que cité anteriormente, ¿sí? Cuando oran sobre la vida de Efraín y Manasés, ¿sí? Y en ese momento esa bendición que se realizó, justamente esa imposición de manos, fue una señal de bendición sobre sus vidas. Y vemos que Jesús también utilizó la imposición de manos para bendecir, en el caso que voy a citar, en el versículo que voy a citar, para bendecir a los niños. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que en un momento, cuando dice este versículo, que también es muy conocido, dejad a los niños venir a mí, él ora por los niños, ¿sí? Los bendice, tomándolo en sus brazos, ¿sí? Y poniendo sus manos sobre ellos, oró para impartirles bendición. Entonces vemos que la imposición de manos también se realiza con el fin de poder impartir bendición sobre la vida de alguien, ¿sí? De una persona. También otro de los propósitos por los cuales se realiza la imposición de manos es para impartir autoridad. El ejemplo más claro que encontramos en la palabra de Dios es cuando Moisés unge al que fue su sucesor, que era Josué, esto que les relaté hace un momento. Este fue un proceso de transmisión de autoridad, ¿sí? Que la autoridad que había estado sobre la vida de Moisés para poder llevar al pueblo de Israel adelante, para poder llevarlos y sacarlos en victoria, ¿sí? Para poder cumplir el propósito que Dios tenía con ese pueblo, esa autoridad que estaba sobre la vida de Moisés, fue transmitida a la vida de Josué a partir de lo que Dios le ordena, ¿sí? A Moisés, y que fue a través también de la imposición de manos. Y otro ejemplo similar fue cuando Eliseo, ¿sí? Esto está en el libro de Segunda Reyes, capítulo 13, desde el versículo 15 al 17. Eliseo, cuando ora por uno de los reyes de Israel, el rey Joás, también hubo ahí una impartición de autoridad. Estos versículos, se los voy a leer, dicen que Eliseo le dice al rey Joás: toma un arco y unas saetas, ¿sí? Unas flechas. Y él tomó un arco y las flechas, y Eliseo le dijo: pon tu mano sobre el arco, y el rey lo hace, ¿no? Y Eliseo pone sus manos sobre las manos del rey y le dice: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y el rey Joás tiró las flechas y Eliseo hizo esta declaración: saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios hasta consumirlos, ¿sí? Y hubo ahí una impartición, sí, de autoridad, porque el rey Joás estaba como un tanto desesperado, ¿sí? Porque este pueblo, el pueblo de Siria, oprimía, ¿sí? Al pueblo de Israel, venía derecho para hacer guerra en contra de ellos. Y en ese momento el rey Joás lo que necesitaba saber, y es lo que recibió a través de esta impartición, a través de las manos de Eliseo, que ellos iban a tener la victoria. Por eso dice esto: saeta de salvación, saeta en contra de Siria. Significa esto, que Dios les iba a dar la victoria. Y hubo una impartición de autoridad porque fue realizado a través de las manos de Eliseo, pero impartido sobre las manos del rey Joás. Entonces, otro de los propósitos de la impartición de manos es impartir autoridad sobre alguien más, ¿sí? También la imposición de manos se realiza para poder impartir sanidad física, como los ejemplos que ya cité de Jesús, quien oraba por los enfermos y poniendo sus manos sobre ellos, traía sanidad, ¿sí? La enfermedad, del espíritu de enfermedad, así como todo espíritu inmundo, puede ser quebrantado a través de la imposición de manos y actuando en el nombre de Jesús, tal como la palabra nos enseña, ¿sí? Orando por ellos en el nombre de Jesús. La imposición de manos estimula la fe de las personas, ¿sí? Y quien ministra por este medio tiene que actuar en la más completa dimensión de la fe,
orando por otros, imponiendo nuestras manos cuando se trata acerca de una sanidad física, debe ser realizada con mucha fe, creyendo que en el nombre de Jesús esa sanidad física puede ser impartida, ¿sí? También la palabra de Dios nos enseña que la imposición de manos ha sido un medio para impartir el bautismo en el Espíritu Santo, ¿sí? Recordemos que algo que hemos visto en clases anteriores es que el propósito y la voluntad de Dios es que cada uno de los que nos acercamos a Él seamos llenos del Espíritu Santo. Recuerden que es una promesa cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador en nuestras vidas, automáticamente el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas a través del bautismo, ¿sí? Y ese Espíritu Santo es una promesa que todos debemos recibir, ¿sí? Y es el poder mismo de Dios actuando sobre nuestras vidas, ¿sí? La palabra de Dios nos enseña que dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Y vemos que su unción llega a nosotros a través de la imposición de manos. Quiero recordarles algo que no recuerdo si lo vimos en la clase número 1, acerca de Simón el Mago, cuando este hombre ve que los discípulos, que los apóstoles y aquellos que habían caminado con Jesús, oraban por otros, y a través de esa oración y a través de la imposición de sus manos, porque la palabra de Dios dice que ellos oraban poniendo sus manos sobre aquellos que habían creído, y ellos recibían el Espíritu Santo. Recuerden que Simón el Mago había querido comprar eso, pero es algo que la palabra de Dios enseña, no se compra, sino que se adquiere, ¿sí? Por gracia. Y vemos que a través de la imposición de manos también se puede impartir entonces el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces estas dos cuestiones, ¿sí?, son muy importantes, nunca las olviden, ¿sí? Siempre antes de poder orar por otros, nosotros debemos haber sido sanados, ministrados, liberados, ¿sí? Y también haber dado los frutos del Espíritu, pero previamente haber muerto a nuestro propio yo, ¿sí? Y hemos llegado al final de esta clase, ¿sí?, de la clase 6 ya. Quiero leerles la conclusión que se encuentra ahí en el archivo que también van a recibir con esta clase, que dice, la imposición de manos hace parte del grupo de doctrinas básicas de la fe cristiana y es el medio mediante el cual una persona con autoridad espiritual imparte bendición a otra, lo cual exige encontrarse en una condición espiritual óptima a fin de no producir efectos contrarios al propósito de Dios en la vida del que es ministrado. Mediante la imposición de manos, el Señor se encarga de impartir vida y bendición al que ha confesado su fe en Jesucristo, trayendo liberación y sanidad interior. Espero que esta clase también sea de mucha bendición para cada uno de ustedes, y recuerden que siempre que surja alguna duda pueden escribirnos, ¿sí? Podemos ahí despejar cualquier duda, estamos para ayudarlos y para ser de bendición también para sus vidas. Bien, espero que esta clase haya sido de mucha bendición para sus vidas, ¿sí? Ya la 6ª clase queda cada vez menos para poder terminar estas 10 clases. Y sé que están siendo de mucha bendición para ustedes, también para mi vida, el poder compartir cada clase y cada palabra, ¿sí? Recuerden, ¿sí?, que cada enseñanza que les damos debemos vivirla en nuestras vidas, ¿sí?, para que su palabra realmente produzca una transformación en cada uno de nosotros. Muchas bendiciones y nos encontramos en la próxima clase.